Hola, es un privilegio poder saludar a todos por este medio. Y realmente estamos viviendo un tiempo de mucha angustia, de necesidad, de turbulencia. Creo que como sociedad, como país, como mundo estamos pasando por una tormenta sin precedentes. Entonces me hizo recordar un pasaje en la Biblia donde justamente Jesús y sus discípulos pasaban por medio de una tormenta. Ese pasaje lo encontramos en Marcos 4, 35 al 41, y lo quisiera leer y simplemente tener algún pensamiento al respecto. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, una almohada. Y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tormenta. Tormentas en la vida, tormenta en el caso de los discípulos. Estaban cruzando el mar de Galilea y de repente, sin previo aviso, vino esta tormenta sobre ellos. Y ahí vemos que ellos habían salido en tiempo de mucha bendición, habían estado con el Señor, habían visto milagros, prodigios, sanidad de enfermos. Y después de grandes bendiciones a veces suele darse que entramos en el momento de la prueba. Ahora, hay que ver un concepto acá. El permiso del Señor. El Señor permitió la tormenta. Fue Jesús quien le dijo a los discípulos que entraran a la barca. Y luego fue Jesús quien dijo: bueno, crucemos al otro lado. El viento les quitaba el aliento, las olas inundaban la barca. Y cuanto más agua entraba en la barca, más lenta se hacía, más pesada, y por ende más olas entraban. La situación era desesperante. Y así también nos pasa en la vida. Muchas veces nos aparecen tormentas imprevistas. Nadie se esperaba para este año esta tormenta del coronavirus. Y pueden ser otras, pueden ser problemas y olas de cuestión de pérdida de salud, laborales, crisis, problemas de estudio, problemas familiares. Hacemos agua con la partida de un ser querido. La inseguridad nos amedrenta y hasta pueden ser cuestiones globales que nos pueden afectar. Nos sentimos zarandeados, sacudidos con el agua al cuello. Nos esforzamos para salir, pero todo esfuerzo es en vano. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción frente a estas tormentas de la vida? Tengamos presente, en primer lugar, Dios permite tormentas en la vida. El Señor permite tormentas en la vida. En segundo lugar, vemos la presencia del Señor. Allí en la barca, cansado del trajín, del ir y venir, Jesús se acostó a dormir sobre una almohada y se quedó profundamente dormido. Vemos ahí su completa humanidad. De mientras se levantó esa tormenta y los discípulos, varios de ellos especialistas en lo que era manejar barcas y conocedores del mar de Galilea como pocos, intentaban desesperadamente llegar a salvos a la orilla, pero no podían. Pero había un factor que olvidaban, y era que estaba el Señor allí. Allí estaba el Señor, la presencia del Señor. En otra versión, el versículo 36 dice lo siguiente: y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. O sea, Jesús entró a la barca y luego hizo entrar a los discípulos a la barca y cruzar al otro lado. Entonces, el primero que entró en la barca fue Jesús. El primero que los dirigió a la tormenta fue el Señor. Les dijo a dónde tenían que ir. Entonces, tarde o temprano, la gente se tiene que dar cuenta que necesita la presencia del Señor. Pero como tantas veces las personas creen que pueden manejar su vida sin el Señor, pero esto es imposible. Allí estaba el Señor, pero sus corazones empezaron a llenarse de miedo, de pánico, de angustia.
recién cuando ya tenían la barca prácticamente anegada, que estaba a punto de hundirse. Ahí clamaron desesperados al Señor: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces pasa esto también, que recién el ser humano acude a Dios cuando tiene el agua al cuello, cuando ya no da más. ¿Por qué esperar hasta ahí? Si siempre enseguida acudiéramos al Señor, nos ahorraríamos tantos problemas. Obviamente a veces parece que el Señor estuviera ausente, no nos escuchara, estuviera durmiendo, pero Él prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él estuvo con nosotros en el pasado, lo estará con nosotros en este presente, a pesar de todas las situaciones que podamos estar pasando. Y Él estará con los días sucesivos, los futuros. Él está en la tormenta con nosotros. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Los discípulos clamaron y experimentaron algo extraordinario del Señor. Entonces, no interesa la tormenta en que estés, la presencia del Señor está. Entonces, en primer lugar, el permiso del Señor. En segundo lugar, la presencia del Señor. Pero también vemos en tercer lugar el poder del Señor. Justamente en las tormentas de la vida que tengamos que enfrentar, podremos experimentar como nunca el poder del Señor. Allí Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla y mudece. Y en ese mismo momento, esa barca que estaba siendo sacudida por las olas y el viento estaba sobre un mar que parecía un espejo. Existe un precioso paralelo de este obrar del Señor en el Salmo 65. Fue escrito por David, el cual pasó muchas tormentas impresionantes en su vida. Tuvo que padecer desprecio, injusticias, enfrentar grandes peligros, Goliat, por ejemplo, y tantos otros, traición, rebelión, calumnias, problemas familiares, intentos de asesinatos. Pero él escribe: con tremendas cosas nos responderás tu injusticia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Sosiega, da paz. Allí vemos entonces el poder del Señor. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Confiemos en Él, en su poder. En cuarto lugar tenemos el propósito del Señor. Cada tormenta en la vida tiene su razón de ser, tiene su propósito. Si fue ocasionada por nuestras propias fallas, como fue la tormenta que sobrevino a Jonás, y tuvo el efecto de que llevara a ese descarriado a arrepentirse de sus pecados. Ahora, si no es una cuestión de pecado, entonces seguramente tendrá otras lecciones imprescindibles para aprender. Ahora, ¿qué tuvieron que aprender los discípulos? Fe. Les faltaba fe. El Señor les había ordenado entrar a la barca y les había dicho: pasemos al otro lado. Y si el Señor dice: pasemos al otro lado, ¿a dónde iban a llegar? Al otro lado. Lo único que necesitaban era fe. En lugar de eso estaban aterrados, desazonados, con miedo. La tormenta que puedas estar pasando, o la que tengamos por delante, porque van a venir más, servirá para probar cuán cerca o confiados estemos en el Señor. Si le damos lugar a la desesperación, esto va a demostrar nuestra falta de confianza en Él. Acuérdate, el Señor lo dijo varias veces: no te desampararé ni te dejaré. Uno de los momentos en que más aprendemos del Señor justamente son las tormentas de la vida. Los discípulos quedaron boquiabiertos, temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Conocieron algo más de la omnipotencia del Señor. Recién lo habían visto sanando enfermos. Ahora lo veían calmando una tremenda tempestad. Una pregunta muy útil para hacernos en la tormenta que estemos pasando o tengamos que pasar en el futuro. ¿Qué puedo aprender de Dios por este problema o circunstancia? Quizás aprendamos de su poder como los discípulos, quizás de su amor.
de su justicia, de su santidad, de su consolación, su poder actuando en la imposibilidad nuestra, o cuantas otras lecciones. Entonces, las reacciones frente a las tormentas de la vida dependen en gran manera quién es Jesús para nosotros. Si tenemos un Jesús grande, las tormentas van a seguir siendo la misma, pero vamos a estar confiados, en paz, con tranquilidad. Pero si nuestro Jesús es chiquitito, entonces la tormenta más chica ya nos hace sacudir, mover, zarandear mucho la barca, nuestra vida. Y quizás después de la próxima tormenta o la que estemos pasando ahora, vamos a decir, ¿quién es este? O sea, esta parte del Señor todavía no la había aprendido. A su vez, no solo vamos a aprender cosas o de la forma del actuar de Dios, sino que también las tormentas en la vida nos preparan para nuevas oportunidades. ¿Qué pasó con los discípulos? Apenas cruzaron el mar de Galilea, llegaron al otro lado. Allí vino a su encuentro ese endemoniado gadareno que tenía una legión, miles de demonios en su ser. Fueron confrontados con algo mucho más fuerte, mucho más grande, y vieron otra vez la victoria del Señor. Cuando cruzaron de vuelta, se les vino al encuentro Jairo, que estaba pidiendo por su hijita que se estaba muriendo, y luego llegaron y estaba muerta, y Jesús la resucitó. Entonces vemos como es como exámenes en la vida que nos van preparando para la siguiente etapa. Vamos superando pruebas y a medida que las superamos, estamos preparados para un nuevo reto, nuevas obras, nuevas tareas, nuevas bendiciones también. Entonces las tormentas en la vida sirven para que avancemos, para que crezcamos en la paciencia, como decía Santiago 1, 2 al 4, o también madurez, para que tenga la paciencia sobre completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando sentimos que nuestro ser se rompe en miles de pedacitos, nos sentimos estrujados, rotos o quebrados, podemos estar confiados que si acudimos a Él, el Señor hará un precioso mosaico con todos esos pedacitos. Pero para eso se requiere una absoluta dependencia del Señor, clamar y buscarlo, estar bien cerca de Él. Y en quinto lugar, vemos la prioridad de estar con el Señor. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado con esta barca, con los discípulos, si Jesús no hubiera estado allí? Y se hubiera hundido. Hay algo muy interesante que me llamó la atención en el versículo 36, algo que no había reparado antes. Decía allí, y había también con él otras barcas. Solo el evangelista Marcos nos da esa información. Es muy llamativa esa alusión a las otras barcas que cruzaron también el mar de Galilea, pero de ellas no volvemos a saber nada. No sé si se hundieron o no, o al menos se salvaron en el momento que Jesús hizo la calma del mar. Pero esto nos señala la vital importancia de tener Jesús en la vida. Sin Él estamos perdidos. En Juan 3:36 el Señor dice una de las frases más serias de la Biblia. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido, si no tienes a Jesús en tu vida, ya estás condenado. No solo a una existencia terrenal sin su presencia, consuelo, ánimo, guía, sino algo mucho más serio, que es estar eternamente separado de Él. Esto no solo será una tormenta, sino un tormento sin fin. Ya no en el mar de Galilea, sino en el lago de fuego del infierno. Por eso te pregunto, ¿ya lo dejaste entrar a tu vida? Ahora, si ya tienes al Señor, aún en las peores tormentas podrás experimentar su poder, su presencia. No importa la tormenta, no interesan las olas. Allí está el Señor. Y tarde o temprano, aún la peor tormenta se convierte en una gran bonanza. Llegará el momento en que entremos a su eterno reposo. Que podamos experimentar eso ahora, en este momento, en tu situación. Y puedas decir con el salmista en el Salmo 84, 5 en adelante: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques
irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Por eso el creyente, el que tiene a Jesús en la vida y confía en Él y lo busca y se aferra de Él, así como los discípulos, Señor, sálvanos. Él puede cantar esa preciosa canción, en mis angustias me ayuda Jesús. Sobre mi alma derrama su luz todos los días. Consuelo me da cada momento. Conmigo Él está. Espero que esta sea tu realidad. Aférrate del Señor. Que Él se vuelva el capitán de tu barca, de tu vida. Y jamás te vas a arrepentir. Vas a poder estar en paz, en calma, con gozo, con seguridad, con esperanza. Y vas a asombrarte y decir, ¿quién es este? Vas a adorar a un Dios maravilloso que tenemos. Dios te ama. Y está al lado tuyo. Contá con eso. Dios te bendiga ricamente. Amén.